listos para una inmersión profunda. Hoy vamos a analizar los mensajes del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dirigidos a la comunidad cristiana mundial. Y no son simples saludos navideños. Esto es en un momento de alto riesgo con muchos desafíos para Israel. Tenemos un video de YouTube con el mensaje navideño de Netanyahu y un documento llamado controlpolitico.pdd con más declaraciones. Sí, estos mensajes son fascinantes porque nos dan una idea de la compleja relación entre Israel y el mundo cristiano y plantean preguntas sobre cómo Israel se ve a sí mismo y el papel de la fe en las relaciones internacionales. Empecemos con el mensaje de Navidad. Me impactó mucho la profunda gratitud de Netanyahu por el apoyo cristiano mientras Israel lucha en lo que llama 7 frentes. Incluso usa la palabra barbarie para describir la amenaza. Claro, ese comentario de 7 frentes se refiere al conflicto con Hamás y otras amenazas a la seguridad de Israel. El apoyo cristiano es crucial para Israel tanto política como simbólicamente. Es un mensaje poderoso cuando una comunidad religiosa global te respalda en tiempos de conflicto. Totalmente. Y Netanyahu enfatiza la herencia y los valores compartidos entre Israel y los cristianos. Dice, y cito, Israel es el depositario y la fuente de nuestra herencia común. Es como si estuviera construyendo un puente entre las dos religiones. Exactamente. Es una estrategia usar la retórica de la herencia compartida. Fortalece los lazos con las comunidades cristianas y enmarca las luchas de Israel en una narrativa histórica y religiosa más amplia. Lo que me pareció interesante es que destaca la diversidad de experiencias cristianas dentro de Israel. Menciona cristianos árabes en puestos de alto rango y lo contrasta con la persecución de cristianos en Irán. Es una comparación fuerte, ¿no crees? Sin duda, al contrastar a Israel con Irán, Netanyahu lo posiciona como un faro de libertad religiosa en una región complicada y conflictiva. Refuerza la idea de que Israel es una sociedad tolerante y pluralista, especialmente comparada con sus vecinos. Pasemos al documento controlpolitico.pdf. Parece tener más mensajes de Netanyahu a los cristianos. Hay una frase que me llamó la atención. Israel es un milagro y la única democracia verdadera en el Medio Oriente. Son afirmaciones audaces. Están profundamente arraigadas en el contexto histórico y político. Cuando Netanyahu usa la palabra milagro, se refiere a la fundación de Israel, un Estado judío que resurge en su antigua patria después de siglos de diáspora. Una narrativa poderosa si consideramos los constantes conflictos desde 1948. Y hablando de audacia, aborda directamente por qué Israel es el pueblo elegido por Dios. Se basa en referencias bíblicas y enfatiza el pacto de Dios con Abraham. Es un concepto teológico complejo, ¿verdad? Lo es. La idea de un pueblo elegido tiene varias interpretaciones y ha generado controversia. Plantea preguntas sobre la exclusividad y la relación de Dios con diferentes grupos. Incluso hay una teología del reemplazo que argumenta que la Iglesia cristiana ha reemplazado a Israel en el plan de Dios. Un debate de siglos. Y luego está la reunión entre Netanyahu y el evangelista estadounidense Franklin Graham. Graham expresa solidaridad y ora por el éxito de Israel. Es una representación visual de esa estrecha relación. Esa reunión destaca la fuerte alianza entre el gobierno israelí y los cristianos evangélicos estadounidenses. Esta alianza tiene mucha influencia en la política interna y exterior de Estados Unidos y afecta la forma en que te percibe el conflicto israelí-palestino a nivel internacional. Esto se está poniendo interesante. Hemos cubierto mucho terreno, pero aún no hemos terminado. Hay más por descubrir en estos mensajes al mundo cristiano. Exacto. Lo que es aún más intrigante es cómo estos mensajes dirigidos a una audiencia cristiana pueden influir en la percepción global de Israel y su papel en el mundo. Es un tema complejo con muchas capas que vale la pena explorar. Totalmente de acuerdo. Profundicemos en algunos de esos detalles en la siguiente parte de nuestra inmersión profunda. Es interesante. Esta alianza no se basa solo en creencias religiosas, también hay intereses políticos y estratégicos. Para Israel, el apoyo de los evangélicos estadounidenses les da una voz poderosa en Washington. Y para muchos evangélicos apoyar a Israel es como cumplir la profecía bíblica y acelerar la segunda venida de Cristo. Entonces estos mensajes van más allá de lo religioso. Están hechos para una audiencia y un propósito específicos. En este caso, solidificar alianzas, obtener apoyo internacional e incluso influir en la política. Exactamente. La retórica religiosa puede ser una herramienta poderosa en la diplomacia y Netanyahu sabe cómo usarla. Volviendo a Israel como milagro y única democracia verdadera en el Medio Oriente. Estas frases son controversiales. Es cierto. Algunos dicen que simplifican una realidad compleja. Claro. Israel tiene una democracia vibrante, pero la situación con los palestinos lo complica. Y decir que es la única democracia verdadera en el Medio Oriente ignora los matices de la región. Parece que Netanyahu está en la cuerda floja. Apela a una audiencia cristiana que tal vez no conoce todas las complejidades. Destaca ciertos aspectos de Israel y minimiza otros. Sí, presenta una narrativa que le conviene a su público y a sus objetivos políticos. Pero hay otras perspectivas que también hay que escuchar. Y eso nos lleva a otro punto.
Estos mensajes no solo se tratan de lo que dice Netanyahu, sino de lo que no dice. No habla del conflicto israelí-palestino ni de la paz duradera. Es una misión estratégica, al centrarse en la herencia compartida, la libertad religiosa y el papel de Israel como bastión de la civilización. Evita temas que podrían alienar a su audiencia cristiana. Crea un mensaje de unidad en vez de división. Es comunicación dirigida. Apela a las emociones, a los valores, a las creencias. Y lo hace de forma que refuerza las narrativas existentes y evita la fricción. Pero nosotros como oyentes debemos ser críticos, reconocer la intención estratégica y buscar otras perspectivas. Totalmente. No podemos absorber estos mensajes pasivamente. Hay que hacer preguntas, desafiar suposiciones y considerar el contexto. ¿No te parece? Es la esencia del pensamiento crítico. Y es muy importante cuando hablamos de religión política y relaciones internacionales. Antes de terminar, quiero volver a la teología del reemplazo. Parece que Netanyahu la rechaza al enfatizar el pacto entre Dios e Israel. Buena observación. Al decir que Israel es eternamente elegido y tiene un papel único en el plan de Dios, contrarresta la idea de que los cristianos han reemplazado a los judíos como el pueblo de Dios. Y este mensaje resuena con su audiencia evangélica, que a menudo tiene una visión similar de la importancia de Israel, una creencia compartida que fortalece el vínculo entre ellos. También deslegitima cualquier argumento que desafíe el derecho de Israel a existir, o su reclamo sobre Jerusalén. Al invocar el apoyo de Dios, Netanyahu coloca a Israel en un plano moral superior, lo que dificulta que los críticos cuestionen sus acciones. Es una táctica poderosa y muestra la conexión entre las creencias religiosas y las posiciones políticas, especialmente en el conflicto israelí-palestino. Sí, para muchos este conflicto no se trata solo de tierra o política, sino de convicciones religiosas que moldean su visión de la historia, la justicia y la voluntad de Dios. Entonces los mensajes de Netanyahu a los cristianos tienen varios objetivos: fortalecer alianzas, obtener apoyo, moldear percepciones e incluso influir en la teología. Son un ejemplo de cómo la religión y la política se entrelazan en el mundo y nos muestran cómo la comunicación se usa para construir puentes, solidificar relaciones y promover intereses. Y mientras continuamos nuestra inmersión profunda, es importante tener en cuenta el contexto, los matices y las diversas perspectivas. Exactamente. Comprender la complejidad detrás de estos mensajes es clave para entender el Medio Oriente y el papel de la fe en los asuntos globales. Hemos cubierto mucho en esta inmersión, pero hay algo más que explorar. ¿Cómo los mensajes de Netanyahu a los cristianos van forma a la percepción global de Israel? Listo para seguir. Listo para seguir explorando. Sí, por supuesto. Es esencial entender cómo estos mensajes a una audiencia cristiana pueden afectar la percepción global de Israel. Claro. Para empezar, hay que recordar que esta audiencia, especialmente los cristianos evangélicos, tienen una visión muy particular de Israel. Una visión basada en la profecía bíblica y la teología del fin de los tiempos. Exacto. Una cosmovisión donde la existencia y prosperidad de Israel son esenciales para el plan de Dios. Y Netanyahu se basa en esto al presentar a Israel como una nación sitiada, un faro de fe y libertad rodeado de enemigos. Es como una batalla épica con Israel en el centro del bien contra el mal. Sí, y esta narrativa impacta a muchos cristianos que sienten que deben apoyar y defender a Israel. Crea un sentido de propósito compartido, la sensación de ser parte de algo más grande. Y al usar esta narrativa, Netanyahu se fortalece a nivel nacional e internacional. No solo gana apoyo político en Estados Unidos, sino que también gana legitimidad moral para las acciones de Israel en el mundo. Pero hay que reconocer que esta narrativa, aunque poderosa, es solo una perspectiva. A menudo ignora las complejidades del conflicto israelí-palestino y las quejas del pueblo palestino. O sea que se presenta una versión de la historia, pero no necesariamente la historia completa. Exactamente. Y esto puede perpetuar estereotipos dañinos y obstaculizar la paz en la región. Enigel, ¿qué significa todo esto para el oyente? ¿Cómo estos mensajes a una audiencia cristiana afectan la percepción global de Israel? ¿Promueven la comprensión y la empatía o refuerzan la división y los prejuicios? Esa es la pregunta clave. Es fácil dejarse llevar por la retórica, por la fe y los valores compartidos. Pero hay que recordar que detrás de cada mensaje hay una agenda, una estrategia, un objetivo. Como un juego de ajedrez donde cada movimiento tiene un propósito. Y en las relaciones internacionales es crucial tener pensamiento crítico. Para discernir estas agendas, cuestionar suposiciones y buscar la historia completa, incluso cuando es incómoda. Porque entender la relación entre la fe, la política y la comunicación es clave para un mundo más justo. En resumen, hemos explorado los mensajes de Netanyahu a la comunidad cristiana, que aunque parecen simples, revelan estrategias políticas, alianzas internacionales y creencias profundas. Hemos analizado la historia, las implicaciones teológicas y las posibles consecuencias de estas comunicaciones. Esperamos que esta inmersión les haya dado una nueva perspectiva sobre la religión y la política en el mundo, y cómo la comunicación estratégica
puede influir en la opinión pública. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Recuerden, sigan explorando, sigan cuestionando y nunca dejen de aprender. Hasta la próxima.